Muchas veces hemos escuchado hablar del chisme en los pasillos de la universidad, del colegio, de la oficina o incluso de la iglesia. Absolutamente nadie está exento de haber sido víctima o victimario de estos chismes malintencionados y de pasillo. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de este gran mal? Bueno, los invito a que busquemos en Proverbios, el capítulo 16, versículo 28, a ver qué nos dice acerca de los chismosos. Y póngale cuidado muchísimo a esta cita. ¿Qué nos dice? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. Y no solo esto, William, pues ahí en este mismo libro, en el capítulo 20, versículo 19, también nos dice algo muy importante y es: el chismoso descubre el secreto, evita al que habla demasiado. Ay, 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 así que vamos a estar hablando de este mal en contados minutos con nuestro invitado especial que va a estar aquí en la sala de Hablemos de Él para hablar del chisme. Así que yo lo invito a que no se despegue y se siente con nosotros, ¿no? Que se sienten, los invitamos a que estén con nosotros, no se despeguen, ya volvemos a hablar y a tocar este tema tan importante que toca pues muchas veces y toca de hecho en nuestras iglesias de manera muy importante. Pero primero, Carolina, los invito a que le hablemos a él cantando. Que el tiempo pase y pierda fuerzas también. Estoy dispuesto a lo que quieras, haré lo que me pidas, me llamas a servir. Señor, mi corazón entrego, quiero hablar sin miedo y amor. Señor, quiero ser mensajero con alma misionera, dispuesto a servir. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Marcharé cantando, mis labios proclamando de tu salvación. Tendré mis brazos extendidos, así tu Santo Espíritu de ti recibiré. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti.
Y nosotros estamos aquí en la sala de Hablemos de Él con nuestro amigo Jairo Arturo, a quien le damos la bienvenida en el día de hoy, aquí a la sala de Hablemos de Él. Gracias, Jairo, por estar acá con nosotros. Gracias, muy buenas a todos los oyentes y a ustedes por la invitación a este programa. Muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar a hablar de un tema que es muy popular entre todas las personas del mundo. Y todas las iglesias, todas las personas. De hecho, hace mucho hicieron una encuesta que en Colombia, ¿no? Y Colombia es uno de los países más chismosos y lo encabezan los hombres. Ah, ok. Ahí quedamos mal parados. Imagínense entonces. Porque culturalmente siempre las mujeres son más dadas al chisme. Uno pensaría. Pero acá en Colombia nos ganan ustedes. Ok. Pero, Increíble, ¿no? no, increíble, es que el chisme pero es se cierto. vive en todos los estratos, en todas las culturas, El en todas las comentario, nacionalidades. todo. Siempre está el corrillo. Pero bueno, Pastor Jairo, ¿qué es el chisme? Bien, si nosotros miramos exactamente la palabra chisme, podemos decir que es una información, un comentario, una noticia distorsionada acerca de algo, de una persona. Se habla negativamente de esa persona y se exagera en el hablar de esa persona. Eso podemos considerarlo que es un chisme. Por eso es que nos dicen a nosotros los comunicadores que somos chismosos de profesión, que hacemos de una pulga un elefante, ¿no? Dice Barbarita, informar no es pecado. También. Ahí También, en ¿cierto? Sábados Felices. Pastor, Sí. ¿qué tan grave es el pecado del chisme? Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, vamos allí a Éxodo 20, lo que dice la ley de Dios. En Éxodo 20, versículo 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Consiste en eso, el chisme, hablar mal del prójimo. Allí mismo en Levítico 19 también nos ayuda o nos aclara un poco también. Levítico, ¿qué capítulo? 19, versículo 16. Dice la Sagrada Escritura: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Muy claro, no hablar contra alguien, en contra. Entonces, a eso se refiere el chisme, hablar en contra del prójimo, y la ley lo condena, la palabra de Dios. Es uno de los mandamientos de la ley de Dios y es uno de los que más violan casi la mayoría de personas. Claro que sí, es que el chisme es como un atentado, porque eso es acabar con la dignidad humana. Ya después de que uno habla mal en contra de alguien, Ya o sea, no hay cómo retractarse. su integridad como persona queda por el piso completamente. Claro, y vemos claramente que las personas por lo general siempre cuando hablan de alguien, siempre hablan algo negativo. Se exalta más lo negativo sí. que lo Sí, que lo positivo. positivo. Y es allí donde se comete el error de hablar mal del prójimo. Y yo creo que ese es el papel de Satanás, ¿no? ¿Qué papel juega Satanás en este proceso del chisme? Precisamente él comenzó en el cielo creando calumnias, diciendo lo que no era acerca de Dios. Él comenzó. Y vea lo que dice la Biblia allí mismo en Santiago. Quiero utilizar otro texto allí en Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Okay. Y la lengua es un fuego. Dice, la lengua es un fuego y un mundo de maldad. Si es un mundo de maldad, ¿quién la va a utilizar? El enemigo, para aprovecharse de lo que salen de nuestras palabras, de lo que decimos, para él lograr sus objetivos y calumniar a las personas. Que ese es el trabajo de él, siempre Exacto. sembrando cizaña. Y lo que usted decía, si uno mira la historia de la redención, yo creería que uno de los primeros pecados fue eso, que Claro. empezó con el corrillo, empezó como, hey, pero Jesús, ¿por qué hace esto? Pero ¿por qué Empezó no con mejor? un comentario chiquito y luego Totalmente. ya se fue. Bueno, por algo también lo castiga la Constitución política, ¿no? Porque es También. tanto el daño que se ocasiona. Claro. No, y es Personas nada. que han tenido que salir de los barrios ¿Y cuántos enteros. ángeles se llevó Satanás por un rumor? Un montón. Así es.
Y poco a poco, vea que la información pasa de boca en boca y siempre Y se va va agrandando. aumentando. Lo que hasta es el último. teléfono roto, ¿no? Claro. Sí, señor. Pastor, ¿cómo debemos tratar entonces nosotros a una persona chismosa? Porque eso sí que es Es complicado. complicado. Toca hasta con testigos Bueno, Sí. para poder tratar a una persona Y chismosa. videíto allá que confirme que no es así. Sí. claro. La misma escritura nos dice allí en Proverbios, capítulo 20, versículo Vamos a buscar proverbios. 19. Vea lo que dice la Sí. Sagrada Escritura. El que anda en chisme descubre el secreto. Totalmente. No te entrometas pues con el suelto de lengua. Ahora, si nosotros analizamos y vemos claramente que a una persona que cuenta cosas, es chismosa, si usted le dice que es chismosa, a la persona no le va a gustar. Claro. Ni modo, no lo va a entender, no le va a gustar. Por lo general siempre es mejor uno alejarse de esa persona. Y si usted afronta a una persona de tiene que ser muy cuidadoso en la manera de decirle las cosas. Porque si no se sabe decir, seguro que la persona no va a entender y va a crear una contienda más. Entonces, ¿por qué a nadie le gusta que le diga, bueno, si usted es un chismoso? No. Entonces, a veces toca muy suave, muy sutilmente decirle, mire, mejor no hablemos de esa persona, no miremos la paja, miremos más bien la viga nuestra. Entonces, Eso tengamos cuidado en eso. es como lo más difícil y lo que nosotros nunca hacemos, porque qué fácil es criticar a otros, qué fácil es mirar la viga ajena. Pero Claro. pastor, Sí. cuando el chismoso es un familiar, ¿yo cómo me alejo de él? Que es distinto, o sea, digamos una persona en la oficina o una persona en la universidad, Le que queda es muy fácil exacto, decir pero no. cuando esa persona chismosa es la suegra de uno, o Sí. el primo de uno, o el hermano de uno. La misma palabra de Dios nos dice allí mismo en Proverbios 11, versículo 12 y 13. Dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Entonces más bien uno se queda callado, se aleja, evita este caso para evitar confrontaciones con el familiar, con el amigo, ¿no? Porque a veces esto puede llevar a una situación que crea una contienda más grande. Entonces más bien uno calla, se aleja o de pronto busca la manera para que puedan hablar de una manera más clara pero sutilmente. O sea, siempre, es que esos son terrenos muy peligrosos, Sí. muy espinosos, que hay que saberlos manejar y muchas personas no saben manejar esos aspectos. Debemos tener cuidado. Entonces, más bien, si la persona no sabe decirle a la otra acerca de ello, más bien, cállese, aléjese, ya sabe que es una persona que siempre va con rencillas, con cuentos y con cosas, entonces más bien uno calla y se aleja, que sea otra persona que se lo diga. Ya entraría a jugar el tema de la testificación, ¿no? Que Sí. es finalmente un arma poderosa para uno poder acallar a un chismoso. Claro. ¿no? También. Así es, así es. Bueno, pastor, ¿y cómo, o sea, como cristianos, cómo debe ser nuestra posición cuando estamos inmiscuidos en un chisme? ¿Cómo debe ser nuestra posición ante esto? Bien, había leído, bueno, porque el versículo que leímos, también debemos tener cuidado, ¿no? O sea, si nosotros Sí. callamos, ser prudentes. Pero yo creo que allí nosotros debemos aplicar lo que se llama el triple consejo de Sócrates. ¿Cuál es? En cierta ocasión llegó alguien a hablar de un amigo de Sócrates Sí. Ujú. y vinieron a él, a Sócrates, y le preguntó, mire, que le iban a decir algo acerca del mejor amigo de él. Yo no sé si ustedes han escuchado esa No. historia. Me parece, pero Sí, no recuerdo creo que en muy una bien. matutina lo refirieron. Y miraba claramente que cuando llegaron a hablar mal de ese amigo de Sócrates, Sócrates le pregunta a la persona y le dice, ¿está absolutamente seguro de lo que usted me va a decir es verdad? Aquella persona le dijo, bueno, no, me lo dijeron. Entonces Sócrates insiste, ¿no? O sea, le sigue diciendo, bueno, ¿lo que usted me va a decir es algo bueno de mi amigo? La persona le dice, no, esto no, es algo malo. Sócrates le insiste con otra pregunta y dice, bueno, ¿en qué me ayuda a mí lo que usted me va a decir? ¿Me va a ayudar en algo?
El hombre se sonrojó, le dio vergüenza, le dice, no, tampoco. Entonces, el triple consejo que da en cuanto a este aspecto Sócrates es, si es verdad, si es bueno, si es algo que me ayuda, entonces, si no tiene eso, entonces ¿para qué me lo va a contar? ¿Ves? Entonces debemos aplicar ese triple filtro que llama, según Sócrates, aquel gran filósofo griego. Nosotros debemos tener cuidado. Si es verdad, si es bueno, si es algo útil que me va a beneficiar, entonces lo acepto. Si no, mejor no me cuente nada. Ser sabios en nuestra actuación. Pero pastor, cuando digamos uno está en un grupo y uno sabe que X persona inventó algo de tal persona, ¿cómo uno hace como para aplacar las cosas? O sea, como para que se llegue a una solución, para que no siga habiendo chisme. ¿Cómo uno puede actuar para ayudar? Bueno, cuando usted escucha algo, por eso le digo, allí en el momento va el veneno, va la cizaña, va el cuento. Hay dos alternativas. Una, huir de ahí. Dos, callar y más bien no decir nada, porque lo que hace es encender la contienda, ¿no? Eso lo dice el mismo Proverbios, ¿no? El caso de Proverbios 26:20. Vea lo que dice allí. Voy a leer Vamos aquí. a buscarlo. Sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismoso cesa la contienda. Donde no hay chismoso Donde no cesa hay la chismoso, contienda, sí. perdón. Entonces, ¿qué significa? Que si ve a alguien con un chisme es porque está atizando el fuego, está tratando de buscar una situación. Si yo sigo el juego, voy a hacer crecer la contienda. Pero si yo más bien trato de evitar, decirle, mire, mejor hablemos de otro tema, evitemos ese... Porque siempre, por lo general, se busca es hablar mal de alguien. Ese es un gran error. Ya se está violando este mandamiento, el 9º mandamiento de la ley de Dios. Cuando se habla algo mal del prójimo, ahí está el error. Ya está pecando. Ya está pecando. Pastor, y cuando lo que uno está hablando es verdad, es decir, uno está hablando de una persona, una cosa mala, pero que es cierta, ahí yo también estaría pecando. Cuando usted habla algo malo, o sea, usted puede decir algo cierto, el asunto es que el chisme se alarga, es cuando se sigue hablando de esa persona, ¿entiende? Digo, no, más bien, no, dígame ustedes, cuando usted habla de alguien, ¿usted qué habla? ¿De las cualidades o los defectos? Si me cae bien, no, mentira. Si me cae mal, Esa fue la realidad. Entonces, O sea, depende de la persona de lo que uno Depende viva con ella, con ¿sí la me entiende? persona. Pero, o sea, la duda mía es porque hay personas que de verdad hacen cosas malas contra uno y uno puede que las diga y es cierto, que yo no me estoy inventando eso. Ahí yo estaría pecando, ahí yo estaría siendo chismoso. depende de la intencionalidad. O sea, depende de la intencionalidad con que usted lo haga. ¿Entiende? Si su intención es buscar una situación sarcástica en contra de alguien, está pecando. Pero si usted dice, no, si miró a alguien que cantó, dijo, no, lo hizo bien el muchacho, así se haya equivocado, pero le dicen, bueno, poco a poco va en ese proceso de mejorar. Listo. Pero si su voz o su cosa dice, no, es que va con un sentido crítico, como buscarle el negativismo, como buscarle la caída a lo que, entonces ya las palabras tienen otra intención. O sea, allí debemos tener en cuenta, es la intencionalidad, el tono y la manera como usted interpreta las cosas. ¿Ves? Entonces allí puede estar pecando. ¿Y cómo detectar que yo soy la persona chismosa, pastor? Sí, porque es que eso es una enfermedad, Sí. o sea, es como el Uno que piensa es que no, pero drogadicto. sí. Sí, entonces uno Es como puede el que es se... alcohólico, ¿sí? porque el que es alcohólico pues nunca va a aceptar o es muy difícil que acepte y que Que diga que acepte. tiene un problema con el alcohol. Y de hecho que también es el chismoso. nosotros no somos personas que aceptemos nuestros errores, nos No. cuesta trabajo hacerlo. Entonces, Totalmente. ¿cómo darnos cuenta? Total. Bueno, ¿Y cómo si trabajarlo? nosotros analizamos allí mismo en Santiago 1, capítulo 1, versículo 26, habla, dice, si alguno se cree muy espiritual, muy religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión, su parte espiritual es vana. Lo importante es saber refrenar la lengua. Si usted habla, ¿qué está hablando? ¿Lo bueno, lo malo? ¿Qué exalta más? ¿Las virtudes o los defectos? Entonces, si usted ve que está cada rato, que todo lo que ve con un sentido crítico, con un sentido siempre de hablar mal, ojo, ahí está el problema. Tiene que tener cuidado. Hay que refrenar la lengua, porque el Señor mismo dijo también, por tus palabras
serás justificado, o por tus palabras serás condenado. O el refrán popular que el pez mueres por la boca. Exacto. Así también nos pasa a nosotros. Bueno, ahí yo creo que nos rajamos todos, ¿no? Sí, De que por eso todos hay que- hemos caído en ese error. algún momento de nuestras vidas hemos hecho un Claro, comentario totalmente. acerca de una Inclusive persona. lo que usted decía, sí, hay mucha gente que se sube a la plataforma y hace cualquier cosa y se equivoca, porque es que el que Ay, tiene sí, boca se equivoca, se ¿no? equivoca. Sí. Entonces nosotros entramos ahí y hacemos ya corrillo. Ey, pero ¿por qué este señor se para ahí y dice esta cosa? No, 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 y ahí nos entramos. Que no se sentó bien ella y tiene vestido. que totalmente. muchas cosas así. Sí, por eso hay que tener cuidado con las palabras. Hay que tener mucho cuidado. Claro que sí. Las palabras muchas veces duelen más que un golpe. Uy, Y muchas total. personas así utilizan como para herir. Yo también puedo matar con las palabras. Y cualquier cosa, ya sea de una misma vertiente, no puede salir el bendecir y el maldecir. El Señor lo decía claramente. O si hablamos no para destruir, sino para construir, edificar, ayudar y levantar. Que nuestra lengua sea fuente de bendición y no de maldición, Así ¿no? es, así Eso es lo que nosotros debemos procurar como cristianos. Y esto se logra, bueno, con comunión con Dios, porque no hay nada que hacer. O sea, uno como ser humano, uno como persona, siempre va a tender como a ese lado, ¿no? A criticar, a decir o a tildar a otro de injusto. Sí, Que eso es lo a más veces. común, que nosotros muchas veces somos jueces y siempre Así es. estamos tildando a la otra persona de que, pero ¿por qué hace esto? ¿Pero por qué hace lo otro? ¿Pero por qué dijo? ¿Pero por qué no dijo? Porque yo sí no. Es algo muy común. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el remedio entonces contra el chisme? Bueno, la misma palabra de Dios lo dice allí en el Salmo 34, 13 y 14. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces, debo refrenar mi lengua, debo tener cuidado al hablar. Pero para tener cuidado necesito de un poder de lo alto. El poder del Claro, Espíritu totalmente. Santo que gobierne mi mente y mi corazón, para que mis pensamientos, para que lo que yo diga sea influenciado por el Espíritu Santo, y así mis palabras saldrán dirigidas por Él. Tener a Cristo en el corazón es importante. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy caminando con Él, entonces esa influencia de lo que yo recibo, de su palabra, de caminar con Él, entonces voy a producir también en mis actos, en mis palabras. Qué bonito, pastor, y que este sea el principio que todos nosotros debemos manejar, y también me incluyo ahí porque todos nosotros hemos caído en ese error, y obviamente pues yo también soy ser humano y también lo he hecho. Entonces, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros aquí, pastor, y enseñarnos estas cosas tan importantes que son de la Pero- vida común, ¿no, Carolina? De la vida común, y yo creo que de todos nosotros. Pero pastor, unos consejitos, porque si no hemos sido víctimas, hemos sido victimarios. Totalmente. Y si nos cuesta perdonar muchísimo cuando hemos sido víctimas de algunos chismes que nos han causado penas ante la iglesia, porque hay chismes que a uno le dañan la imagen, pero también hemos hecho comentarios que de pronto también le han llegado a dañar la imagen a alguna persona. Entonces, consejitos como para, primero que todo, no ser chismosito, segundo, aprender otra vez como a tratar a una persona chismosa, y como aprender a perdonar y como que a saber lidiar con estas cosas de la vida diaria que pasa en todas partes. Bien, de pronto 3 aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Si sabemos que tenemos que tener cuidado con las palabras, con lo que decimos, la Biblia lo refiere, ¿no? Un mundo de maldad sale de nuestros labios, a través de la lengua, que es un pequeño miembro. Entonces debemos tener cuidado lo que hablamos, lo que decimos. Pensemos para hablar y no hablemos para pensar. Ahora, la Escritura también refiere aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Nosotros hacemos lo contrario, prestos para hablar, pero no para oír. Entonces es allí porque la primera impresión, por ejemplo, si nos ofenden, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero es a no dejarnos. Contraatacamos. No dejarnos y Claro. seguimos y hacemos Igual, y empezamos. así hacemos en muchos aspectos y no, Pero, calmemos, pastor, pensemos. defenderse uno de las malas injurias es malo. Pues es mejor callarse y esperar, cuente hasta 10, porque en la mente lo primero que siempre existe una reacción ante las Obvio. palabras.
que Claro. vienen a servir. Y el otro aspecto importante es lo que nos dice también allí en Filipenses, ya para como otro consejito, 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, siempre resaltemos las cualidades, las virtudes de las personas, no lo negativo, porque siempre tenemos esa exaltar y a criticar los aspectos negativos de una persona. Allí es donde está el error y Satanás está presto para mellar allí y comenzar a encender de una pequeña chispa, encender un bosque. Se forma el fuego. Así es. Bueno, ya saben ustedes, estos son los consejos que nos da nuestro querido amigo y pastor Jairo Arturo, para que nosotros tengamos una mejor vida y que nosotros también podamos servirle al prójimo, que pues finalmente esa es la finalidad que toda persona debe tener, que todo cristiano debe hacer como Cristo, que Jesús vino aquí no para ser servido, sino para servir y también para dar ejemplo. Qué bonito es que nosotros miremos a Jesús, miremos la vida que Él tuvo aquí en la tierra y podamos aprender muchísimo. Él nunca estuvo hablando mal de una persona, ni siquiera de una prostituta, que todo el mundo la buscaba para apedrear y Él inclusive la defendió. Entonces, este es el mejor ejemplo de que nosotros no debemos ser jueces de nuestro prójimo, ¿no? Sino por eso la que Escritura dice, puesto los ojos en Jesús. Totalmente. Y debemos mirarlo Él nuestra norma perfecta, y cada uno de nosotros contemplemos que si habláramos mal del prójimo era como si habláramos mal de Jesús. Pensemos en esto. Pensemos en ello, creo que no vamos a dejar de hablar de todos. Hablaremos Más de alguien. hablaremos de alguien, sí. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Hablemos de Él. Nosotros nos vemos el día de mañana con más temas aquí en nuestra sala. Muchísimas gracias por estar con nosotros.